Janssen. Dit això, són les 9:08, i és el moment ja de saludar per videoconferència el doctor José Manuel Valverde, i és el president del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears. Doctor Valverde, com està? Molt bon dia, benvingut. Bon dia. Avui tenim moltíssima d'informació, parlar moltíssim del tema de la vacunació en aquestes jornades, una estratègia de vacunació esperant les vacunes de Janssen també a les Illes Balears que arribin al nostre arxipèlag, i sobretot per aquest col·lectiu oblidat, no? Que ara explicaven d'entre 70 i 79 anys, que sembla que havia quedat una mica fora de lloc, no? I la veritat és que hi havia molt poques persones vacunades d'aquest col·lectiu de 70 i 79. Amb tot, què podrà suposar l'arribada de Janssen, i si confia vostè en que se pugui immunitzar la majoria dels ciutadans cap a l'estiu o al manco dia 31 d'agost, com va dir Pedro Sánchez? Creu que duim un bon ritme de vacunació, doctor Valverde? Sí, llevamos un buen ritmo, pero la verdad es que cualquier susto, cualquier vaivén, cualquier toma de decisiones erráticas, como ha ocurrido en los últimos días con la vacuna de AstraZeneca, la verdad es que no ayuda mucho. Y vamos justitos de tiempo. Aquí estamos haciendo en nuestra comunidad los deberes francamente bien, pero claro, tenemos que tener vacunas, tenemos que tener estabilidad y tenemos que tener eso, una seguridad y una tranquilidad para que las vacunas se puedan, aparte de dosis, ¿no? Para que las vacunas se puedan ir poniendo. Doctor Valverde, ayer el Colegio de Médicos de aquí de Baleares se sumaba también a todas las propuestas, ¿no?, de la Organización Médica Colegial de España frente a la COVID-19. Se hablaba mucho de esa segunda dosis de AstraZeneca. Hay otras comunidades autónomas en las cuales, los ciudadanos han mostrado más reticencia y han faltado a sus citas con la vacunación al ser AstraZeneca. Aquí en Baleares eso casi no se ha producido, ha sido bastante testimonial. Pero a mí me gustaría saber, ayer hablábamos sobre esta cuestión precisamente con un médico investigador, y nos explicaba que lo más aconsejable era que las personas que ya tienen la primera dosis de AstraZeneca, pues que la segunda dosis también sea de la misma vacuna, de AstraZeneca. ¿Qué piensan ustedes? Claro, eso es lo lógico y eso es lo que se ha estudiado, ¿vale? Y eso es lo que pone el prospecto, y sobre todo eso es lo que aconseja la Agencia Europea del Medicamento. Me llama muchísimo la atención, y ya lo he dicho en declaraciones anteriores, tener una agencia europea del medicamento, ¿vale?, con un personal absolutamente capacitado, y que se supone que pagamos entre todos los países europeos, que es el referente absoluto para la autorización de cualquier medicamento, también las vacunas a nivel europeo, que ellos hagan unas recomendaciones y que después cada país haga lo que le dé la gana. O sea, yo no contrato a un experto, o no tengo un experto, ¿vale?, para luego después hacer lo que me dé la gana, ¿no? No parece como muy razonable. Doctor Valverde, precisamente hablaba ahora de la Agencia Europea del Medicamento, y hablaba también, tienen por delante, ¿verdad?, otras vacunas y otros preparados. Ahora mismo tenemos concretamente la de Pfizer, la de Moderna, AstraZeneca y Janssen, que ya se incorpora también al plan de vacunación de España, y por tanto también aquí en las Islas Baleares, con esas 3.600 dosis que tienen que llegar en teoría a partir de mañana a nuestro archipiélago. Con esos 4 preparados sería suficiente para conseguir el objetivo del 70% de inmunización, o se espera que haya más vacunas con ese visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento. Me estoy refiriendo a Sputnik o a otras que también se están estudiando. Vale. Mira, si el ritmo de entrega, si la velocidad de suministro no se interrumpe, o si no nos dan algún otro susto por medio, en principio con las que tenemos, llegando a un ritmo adecuado, nos bastaría para vacunar a toda la población, y no sería necesario el añadir nuevas vacunas, como por ejemplo la Sputnik. Sputnik, hay que pensar que es una vacuna que, en un artículo científico publicado hace un mes y medio, 2 meses, daba muy buenos resultados, pero es una vacuna que no está aprobada por la Agencia Europea del Medicamento todavía, que está en preliminares, ¿no?, de que se apruebe. Es una vacuna, con grandes incógnitas,
y es una vacuna que no se ha servido de manera adecuada en los países donde de alguna manera estaba contratada, porque en algunos países de Latinoamérica es una vacuna que se estaba utilizando y que tampoco ha tenido un suministro adecuado y que ha tenido problemas con algún país, creo recordar que Hungría, Sí. con lo cual, bueno, hay que ser muy, muy prudentes, ¿no?, a la hora de basar las expectativas en algo que a día de hoy pues no está aprobado y al fin y al cabo a día de hoy no es un recurso. Me gustaría también saber, y hablaba antes, ¿no?, de, bueno, pues, de que lleguen las vacunas en tiempo, ¿verdad? En el tiempo al menos que está previsto en el calendario, y así como, bueno, de buen inicio o de buen principio parecía ser, ¿no?, que se había contratado por parte de la Unión Europea. Ha habido movimientos de otros países, usted hablaba ahora mismo también de Hungría, ¿no?, que, bueno, pues ya estaban intentando, ¿verdad?, al menos tener contactos, incluso comunidades autónomas aquí en España, por si tuvieran otras vacunas y se pudiera ampliar, ¿verdad?, el catálogo de vacunas en la Unión Europea para vacunar contra la COVID-19. Claro, ¿qué pasaría, por ejemplo, o yo no sé, si ese calendario nuevamente no se vuelve a cumplir? Es decir, si esa previsión en la llegada de vacunas, bueno, pues sufriera otra vez algún tropiezo. Pues si volvemos a tener tropiezos, los tropiezos siempre se pagan con retrasos. Claro. A mí, particularmente, visto sobre el papel, ¿no?, la vacuna rusa es una vacuna muy prometedora porque además tiene 2 vectores, pero es algo que está en el aire. Claro. El que los gobiernos o las autonomías fuera de la Unión Europea, incluso la propia Alemania, creo que ha tenido o ha hablado de contactos. Yo creo que es un mecanismo de... Hablo de lo de Alemania, no de lo de alguna comunidad autónoma de aquí. Yo creo que es un mecanismo de presión sobre las farmacéuticas ya que tenemos vacunas en uso, un poco para presionarlas, para decir, mira, si tú no me lo sirves, ya me buscaré la vida fuera. Pero no mucho más. Claro. Eso es otro punto de vista, doctor Valverde. Desde el Colegio de Médicos, ¿están ustedes animando a vacunarse con total tranquilidad? Lo decíamos anteriormente con AstraZeneca. De hecho, han mandado también un mensaje, bueno, pues a todos los ciudadanos, ¿no?, de que los beneficios son muchos más que esos posibles riesgos secundarios. Pero de la vacuna Janssen también ya han empezado a salir algunos casos de tromboembolias. En fin, ¿a qué nos atenemos, doctor Valverde? Mira, todos los medicamentos, yo recuerdo un profesor mío de patología médica que decía que los medicamentos que no tienen efectos secundarios tampoco tienen efectos primarios. O sea, es de esperar. O sea, cuando se hace un estudio de investigación de cualquier medicamento y se compara con el placebo, que el placebo es un medicamento, bueno, algo que no es nada, o sea, que no... Bueno, pues cuando tú lo comparas, resulta que el placebo es capaz de provocar náuseas, vómitos, estreñimiento, tos o cualquier otro síntoma. Incluso el placebo, que es nada. Todos los medicamentos son capaces de producir efectos secundarios, entonces la labor del médico, y ese es nuestro trabajo, es valorar si los beneficios son superiores a los riesgos. Si un medicamento como la vacuna, y esto lo sabemos, es capaz, en el peor de los casos, de provocar 4, 5, pon 20, exagerando una barbaridad, muertes o trombosis, perdona, por millón de habitantes. Sabemos que los anticonceptivos son capaces de provocar entre 500 y 1.200. Sabemos que el tabaco es capaz de provocar 1.763 casos de trombosis por millón. Y sabemos que el COVID es capaz de provocar 160.000 casos de trombosis por millón. Entre un 0,002% y un 16% de trombosis en el propio COVID, en la infección de COVID, es que no hay duda. Son estadísticas.
Riesgo, todos los medicamentos, cualquier medicamento, ¿sabes? El paracetamol es capaz de provocar, no en un porcentaje de 1 por 100.000 o de 1 por 1.000.000, en un porcentaje importante o significativo, por 100.000 habitantes, es capaz de provocar problemas hepáticos graves. Cualquier medicamento es capaz de provocar. Entonces lo que tenemos que valorar es si yo cuando tengo un dolor de cabeza y me tomo un paracetamol, si me merece la pena, o sea, si el riesgo que corro al tomarme el paracetamol me merece la pena con respecto al beneficio que me puede provocar. Y esa valoración de riesgo, que en el fondo es lo que hacemos todos en la vida. O sea, cuando tomas una decisión, asumes los riesgos que lleva esa decisión. Claro, si los riesgos son tan pequeños como son en el caso de las vacunas, especular es como, no sé, perder el tiempo. No ha ayudado mucho toda esta polémica que se ha levantado en cuanto a AstraZeneca, pero nos quedamos con ese mensaje que ustedes están lanzando desde el Colegio de Médicos, como decimos, de que las personas, esos 56.000 ciudadanos que son menores de 60 y que eran también además población esencial y que han sido vacunados con la primera dosis de AstraZeneca, la inoculación debería ser la segunda dosis de AstraZeneca, ¿no? Y completar esa pauta y con la misma vacuna. Claro, es que además, mira, de todas formas, si se dejara... Primero, la vacuna de AstraZeneca es una vacuna que entre la primera y la segunda dosis hay bastante tiempo. No es como los 21 días, por ejemplo, de la de Pfizer. Con lo cual, tenemos tiempo para saber más, ¿vale? La gente que se ha vacunado recientemente se van a poner la segunda dosis en junio. O sea, hay tiempo como para tener más datos y tal. Es así. Segundo, la posibilidad de la que se ha hablado de poner una vacuna, otra vacuna como segunda dosis, es algo que no está estudiado. O sea, es muy fácil hablar de cosas, pero es que no hay ningún dato que avale la posibilidad, ninguno, que avale la posibilidad de intermezclar vacunas. Dejar sin segunda dosis ya protege alrededor del 70% con una sola dosis de AstraZeneca, claro, que no hay que olvidar que es un porcentaje parecido a la de Janssen. La Janssen solo se pone una dosis, pero tiene unos porcentajes de eficacia cercanos a la sola dosis de la de AstraZeneca. Entonces, vamos a manejar las cifras, vamos a valorar las cosas y vamos a dejar de asustar a la gente. A mí me están consultando en mi consulta de médico de atención primaria, pues yo te diría que un 25% de las consultas que estoy haciendo ahora hacen referencia a los miedos acerca de la vacuna de AstraZeneca. ¿Seguro? No es normal. No es normal. En vaivén de decisiones, hoy se la pongo a los de mayores de 55, después a los de 65, ahora no se la pongo a nadie, ahora la suprimo. No es normal, esto no es normal, y lo único que ha conseguido es que la gente tenga miedo. Y el miedo real, a quien hay que tenérselo, no es a una vacuna. El miedo real a quien hay que tenérselo es al SARS-CoV-2, que es el verdadero problema, no las vacunas. Cierto, doctor, y ya me estoy imaginando yo, todos los pacientes, precisamente, que aunque sea por una consulta de otra cuestión, seguramente que todos en verdad tienen esas dudas y le preguntan sobre las vacunas, ¿no? Sí, y sobre todo sobre AstraZeneca. Doctor Valverde, desde el colegio, ayer también, ¿no? Ayer era un día muy importante también, el Día Mundial de la Salud, y además hacían un público... El Día de la Atención Primaria, el Día de la Salud... De la Atención Primaria, sí. Ayer celebramos el Día de la Atención Primaria. Es así. Y en el Día de la Atención Primaria, ponían nuevamente el foco. Primero, la importancia que tiene, que es importantísimo. Son como los que están ahí en esa primera línea, ¿verdad? Que si no va uno a un hospital por urgencias, se va uno a su médico de cabecera y enseguida al centro de atención primaria. Y además también ponían nuevamente el foco en, la necesidad de recursos humanos. ¿Cómo estamos, doctor Valverde? Estamos mal. Yo, una de las cosas que decía y que hoy ha salido en un diario, es la tasa de recambio de profesionales de atención primaria, pues es muy difícil, porque un volumen importante de médicos de atención primaria ya somos mayorcitos y algunos estamos muy cerca de la jubilación.
Si las cosas no cambian y si no reinventamos algo, en los próximos 3, 4 años lo vamos a tener complicado, ya no para tener más médicos de atención primaria, sino simplemente para poder recambiar a los que nos vayamos yendo. Y eso sí que es un problema. No hay, como dice, hay que recambiar a los que nos vayamos yendo, ¿verdad? Cuando nos toque ya la edad de jubilación. Es un problema de que falta interés por la profesión de ser ese médico de familia y ese médico de cabecera, ¿o es realmente un fallo del sistema? Mira, te lo digo yo, que me he pasado toda la vida, yo soy médico de atención primaria y, vamos, no me he arrepentido jamás. Tenía otras ramas de la medicina que me gustaban muchísimo y que me siguen gustando, pero no me he arrepentido jamás de ser médico de atención primaria. Es una especialidad dura. Es verdad que es una especialidad muy completa y que se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Porque el trabajar con la familia, el estar cerca de los pacientes, el conocer sus problemas reales, el que nosotros los vemos muchísimas veces, con lo cual si se te escapa algo en una visita, pues en la siguiente tendrás tiempo para arreglarlo, ¿no? Cosa que es muy distinta del especialista hospitalario, que solo tiene una oportunidad y que los ven a lo mejor 1 o 2 o 3 o 5 veces a lo largo de su vida. Nosotros los tenemos al lado. Eso es muy interesante, pero claro, también es muy esclavo. El poder estar cerca de la gente, el poder hacer medicina comunitaria, el hacer intervenciones comunitarias, es muy interesante, pero no se ha conseguido que pues los estudiantes de medicina valoren la riqueza, de alguna manera, de esta especialidad. En otros países europeos, está infinitamente mejor pagada, incluso en algunos países está muchísimo mejor pagada que a los especialistas hospitalarios, ¿no? Entre otras cosas porque lleva, pues, un trabajo bastante más duro o bastante más complejo, ¿no? Aquí no se ha conseguido dar valor a nuestra especialidad. Es verdad que en muchos casos, salvo pues algunos, no sé, utópicos o enamorados de la atención primaria, pues la verdad es que la gente tiene la idea de que, pues una especialidad hospitalaria te da más prestigio social, económicamente está mejor pagada, y entonces, pues se ha desvalorizado en nuestro país, que no así en otros, ¿no? Se ha desvalorizado mucho nuestro trabajo. Tenemos unas agendas muy cargadas, es un trabajo complejo en el cual, y desgasta mucho, en el cual es muy difícil ver los aspectos positivos, pero yo te puedo garantizar que los hay. En atención primaria se hace investigación, en atención primaria se hacen muchas cosas que la gente pues no piensa que se hacen. La ventaja de nuestra... Otra cosa es que en la formación universitaria, cuando te formas como médico, en general, pues no hay ningún matiz que te enseñe o que te diga o que tenga que ver con la atención primaria. Solo se estudian las diferentes especialidades, vas rotando por servicios. Yo no roté cuando hice la carrera en ningún momento por un servicio de atención primaria. Sí. Eso, gracias a Dios, es diferente en nuestra Facultad de Medicina de las Islas Baleares, en donde sí tiene un peso la atención primaria y donde la gente, cuando acabe su formación, va a saber lo que es una consulta de atención primaria y va a saber
lo que es la especialidad de atención primaria, ¿no? Es importantísimo, ¿no? Tocarlo y saber y conocer esa atención primaria. Luego uno tiene siempre la opción de decidir. Decía que se había desvalorizado mucho esa figura del médico de cabecera, el médico de familia, el médico que nos atiende siempre, y que siempre está ahí. Y esperemos, bueno, pues que se pueda girar esta situación, porque ahora mismo y a día de hoy, bueno, se tuvo que reorganizar todo el sistema, ¿no?, de citas y también de consultas en la atención primaria. ¿Cómo lo están haciendo ahora, doctor Valverde? Pues lo estamos haciendo, gracias a Dios, cada vez de una manera más normalizada. Es verdad que la sobrecarga y el caos, ¿no?, que teníamos previo a la pandemia, de alguna manera la atención telefónica ha resuelto parte de ese caos que había que resolver de alguna manera y que nos ha servido un poco el susto de la pandemia y el tenernos que reorganizar. Para algo ha servido, y es para darle un valor a la atención telefónica de cosas que no precisan exactamente pues estar delante del médico. Los centros de salud hace unos meses, hace un año o un poco más, eran prácticamente verdaderos mercados. O sea, la gente se acumulaba en las salas de espera, en ocasiones pues por retrasos y tal, por la sobrecarga de las agendas durante horas, y eso había que resolverlo de alguna manera. Cuando se decidió sabiamente no arriesgar a la población ni arriesgar a los médicos y utilizar las consultas telefónicas, se inició algo que ya estamos viendo que puede resolver muchas cosas, y es: si tú tienes una consulta administrativa, si tú tienes una consulta de renovación de recetas o de un parte de confirmación que podemos resolver por teléfono, es bastante inútil, y eso la gente, sobre todo la gente joven, lo valora. O sea, en vez de perder una mañana en ir a tu médico a que te renueve el paracetamol, lo llamas, te lo renuevan, hablan contigo, si le tienes que comentar alguna cosa, se la comentas y punto. Y si el paciente al que llamas, tiene algún motivo que precise una exploración, nosotros citamos al paciente, lo citamos nosotros. O sea, antes el paciente se citaba para una consulta presencial simplemente con llamar o con acudir al centro. Ahora, quien decide de alguna manera qué paciente ha de ser visto presencialmente es o una enfermera o nosotros, ¿no? Lo cual quiere decir que todo lo que vemos presencialmente es porque requiere una atención presencial, ¿vale? Y requiere atención presencial muchas veces no es solamente que haya que ver una lesión dermatológica, que haya que auscultar o que haya que tocar una tripa, ¿no? A veces, yo tengo muchos pacientes, especialmente gente mayor, pues que tienen la necesidad de verme, ¿no? Y eso para mí es suficiente como para que el paciente venga a mi consulta. Es auténtica vocación. Ahora cuando dice, a veces tienen necesidad de verme, y con eso es suficiente, y es suficiente motivo. Esa es la vocación del médico de atención primaria que estábamos hablando antes, doctor Valverde, sin ningún tipo de duda, ¿verdad? O sea, además, aquí siempre decimos... Sí, yo es que ya mucho tiempo... Tienen una pasta especial ustedes. Pues ya está. pues que venga. Mañana por la tarde y te dejo y ya está, no pasa nada, ¿no? Claro. Pero el flujo, o sea, lo importante es que ya las salas de espera no están llenas, que la gente no acude por cosas que no tienen ningún sentido, el perder el tiempo, y el perder el tiempo de ellos y el perder el tiempo a nosotros. Sí que es importante, y es el paso que nos falta por dar, y es que las llamadas, la mera llamada telefónica, se convierta en videoconferencias o en una forma en la cual tú veas al paciente, ¿vale? Que de alguna manera el lenguaje no verbal, el ver la cara del otro, aumenta las posibilidades de comunicación muchísimo más que solo el sonido. El teléfono, ¿no? Claro. Pues el futuro es ese. El futuro es ya la videoconsulta, podríamos decir. Sí, con una presencia física cuando las condiciones físicas o mentales del paciente lo
lo requieran. O se haga preciso, sí. Doctor Valverde, vamos acabando, que me paso de tiempo y sé que tiene usted otros menesteres. Un mensaje para todos esos ciudadanos que ahora mismo nos están escuchando y que yo me imagino que, bueno, cada uno, ¿verdad?, tiene sus experiencias, y alguno que llama y le tardan en dar cita, otros que ahora estarán preocupados por el tema, ¿no?, ¿verdad?, de las dosis de AstraZeneca o no, y al fin y al cabo, ¿verdad?, bueno, pues estamos sufriendo todos una realidad que nos ha tocado vivir con eso que ahora se viene a llamar la fatiga pandémica, y que estamos, después de tanto tiempo, ¿verdad?, yo creo que todos, doctor Valverde, un poco cansados, ¿no? Sí. ¿Qué mensaje le daría usted a los ciudadanos? Bueno, yo daría un mensaje, y es un mensaje de esperanza. Nos queda el último tramo hasta llegar a... Yo veía en las imágenes el otro día de Gibraltar, ¿no?, la gente ya sin mascarillas. Qué alegría, doctor Valverde. Claro, eso nos falta un poquito, nos falta el tercio final. Vale, eso son meses. Vale, mientras tanto, lo que hay que conseguir es facilitar de alguna manera lo más posible que la vacunación se realice al mayor ritmo posible, ¿vale? No dar problemas, no quedarse sin poner la vacuna por dudas o lo que sea, que nos pregunten lo que quieran, pero de ninguna manera quedarse sin poner la vacuna, y luego los que se la hayan puesto, seguir manteniendo unas medidas de prevención, porque al fin y al cabo, las personas inmunizadas podrían infectarse. Es verdad que de una manera leve, o que nunca llegarán a entrar en una UCI y a una cosa muy grave, ¿no? Pero hay que pensar que las personas vacunadas también somos capaces de contagiar, de infectarnos y de contagiar, con lo cual tenemos que seguir siendo muy cautelosos. Pero nos queda muy poquito. Esa es una esperanza muy grande, ¿vale? Si hacemos las cosas bien, nos queda muy poco. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar, doctor Valverde. Diga, le he interrumpido. Sí, no, mientras tanto, pues bueno, movernos. El virus lo que quiere es gente cerca, gente sin mascarillas. Socializar, ¿verdad? Y aglomeraciones. Socializar lo justito, ¿vale? Tenemos un refugio maravilloso que es cada uno nuestra casa. Estar todo lo que se pueda en casa, movernos lo menos posible. En interiores, ventilar al máximo. Y aunque ahora nos hayan permitido ya 2 núcleos y 6 personas, ser muy prudentes. Todo lo que no sea imprescindible, vamos a dejarlo para un poquito más adelante, cuando todo el mundo esté vacunado. Ya nos queda poco. Pues con ese mensaje de que nos queda poco y con esa esperanza y ese mensaje optimista, doctor Valverde, nos quedamos nosotros también. Antes me decía usted, dice, no sabe que tengo el 25% de los pacientes que me preguntan por la vacuna de AstraZeneca y por esas dudas que puedan tener en la consulta. ¿Y cuántos le preguntan a usted, doctor Valverde? Muy brevemente, contésteme. ¿Y a mí cuándo me va a tocar? Que eso me imagino que también, ¿no? Muchísimos, y el problema es que yo no tengo ninguna respuesta para eso. Es verdad. Bueno, ahora hay un sistema Bizcita que se va a estrenar este viernes, y ahora lo vamos a explicar nosotros en este programa. Doctor Valverde, como siempre, un lujazo. El presidente del Colegio Oficial de Médicos de Baleares. Un abrazo fuerte, cuídese, salud. Gracias.